Son las 8:16. Damos la bienvenida a la asambleísta Sofía Sánchez, asambleísta por Pachacuti y representante de la provincia de La Suay. Ella es una de las precandidatas para las elecciones del día de mañana en la asamblea, pero es también parte del Frente Parlamentario Anticorrupción y quisiéramos iniciar este diálogo, abogada Sánchez, con respecto a este tuit de Fernando Villavicencio. ¿Qué conoce usted al respecto? Ha señalado Fernando Villavicencio que junto a otros legisladores se ha decidido abrir una urgente investigación sobre este tema, en un caso sumamente delicado, de acuerdo a la versión de Fernando Villavicencio, en el sentido de que se intentaría revisar la sentencia del caso Sobornos. Le escuchamos. Gustavo, muy buenos días, un saludo a la audiencia. Tuve conocimiento de esta investigación, habíamos conversado previamente también con Fernando sobre este tema y bueno, eso es lo que se especula, todavía no es una certeza, esperemos que esto no sea así después de una gran investigación y un perjuicio que ha existido para el país. Esperamos que esto no sea producto en base a un acuerdo previo que hubiera existido por parte de esta fuerza política. Esperemos que no sea así porque sería nefasto para el país que exista una revisión de una sentencia para dejar en la impunidad tantos años de corrupción. ¿Qué contiene o qué sugiere esos documentos que se entiende son o han sido presentados a la Corte Nacional de Justicia para la revisión de este cargo? ¿Quién lo presenta? ¿Hacia dónde apunta? ¿Los presentados por Fernando o los de la revisión de la sentencia? Los que él publica, que dice revisión sobornos, hay una argumentación allí que la firman, señala incluso Tribunal de Revisión Sugerido, jueces Byron Guillén Zambrano, Luis Rivera Velasco, Felipe Córdoba Ochoa. Como esto es un desarrollo de última hora, hemos estado en otra entrevista previa, no lo hemos revisado a fondo, por eso le preguntamos a usted qué significa ese documento Revisión Sobornos que publica Fernando Villavicencio. Bueno, no tengo conocimiento a fondo, Gustavo, no estoy participando con él de la entrega de esta información. Podría revisar conjuntamente y en una próxima entrevista poderle entregar mayor información con respecto a este tema. Bien. Tendremos que examinarlo esto cuidadosamente, pues es muy delicado además informar sobre esto a la opinión pública sin tener certeza, pero en todo caso lo concreto es que Fernando Villavicencio denuncia esto y habla de que junto con otros legisladores se ha decidido abrir una urgente investigación. Vayamos al tema de la asamblea. Esta semana ha sido de intensas negociaciones en la Asamblea Nacional por dos temas que se vienen en forma inminente el día de mañana, elecciones en la Asamblea Nacional. A mediados de la semana incluso ya se tiene previsto una comparecencia del presidente de la República para que se defienda ante la Asamblea en el marco del juicio político. ¿Cómo van las cosas? Iniciemos con la elección del día de mañana, en donde hay dos o tres versiones en cuanto a qué es lo que sucedería. Una de ellas apunta a que usted es candidata y que es la opción a Virgilio Saquicela. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo se ve ese balance de votos? Bueno, Gustavo, nosotros quiero comentarle con un proceso democrático interno, pues fui electa por parte de mis compañeros para que asuma esto. Se eligió pues a dos compañeros, a mi persona, también a Ricardo Vanegas, se eligió un hombre y una mujer, porque en el contexto del marco de coordinar con otras bancadas y en la conformación pues del CAL, recordemos que por paridad de género pues hay que tener siempre esas alternativas, pues y en ese sentido fuimos electos y hemos participado durante este proceso en conversaciones con distintas bancadas. La idea es conformar una mayoría que pueda trabajar conjuntamente, que sea una alternativa pues a lo que viene sucediendo en la Asamblea Nacional. Recordemos una asamblea que, si bien es cierto, no ha trabajado apegada a la ley, a la Constitución, sino por ciertos intereses políticos y partidistas. Hemos visto violentar la ley durante
todo este año y realmente ha sido nefasto para el país y yo creo que eso afecta también a la credibilidad de la Asamblea Nacional, que hoy tiene ya un 96% de rechazo. La idea es poder trabajar en conjunto con distintas bancadas, con asambleístas también independientes, disidentes de otras bancadas y poder conformar una mayoría en torno no al nombre de una persona, sino en torno a un proyecto realmente que nos dé esa apertura para incluir una agenda legislativa, que eso debería primar en estas nuevas elecciones. Ahora, hemos escuchado en medios de comunicación, por lo menos a dos compañeros suyos, digo compañeros porque se pertenecen a Pachacutic, condicionando su voto a una expresión, a un compromiso público de usted, de comprometerse a respetar una resolución previa de destitución al presidente Guillermo Lasso en el marco del juicio político que se avecina. Así es, Gustavo, he sido condicionada por los compañeros, a pesar de que en estas decisiones no debería haber condicionamiento alguno, porque en democracia pues fui electa por ellos mismos, entonces en ese sentido pues no comparto esos condicionamientos. Yo creo que el juicio político debe estar separado de la elección de autoridades, porque eso es lo que ha hecho el presidente Virgilio Saquicela en este último tiempo, hacer que estos dos momentos se lleguen de cierto modo a unificar para así ir condicionando los votos y conseguir pues esta mayoría que llegue a más de 70 para ser electo en la presidencia. De esta misma forma pues los compañeros han manifestado, eso son dos resoluciones completamente distintas, Gustavo, pero más allá de eso yo creo que el trabajo del análisis del juicio político tiene que ir más allá. Yo creo que los que hablan de que el juicio político es político y no es legal y no es jurídico y no se tiene que cumplir un dictamen de la Corte Constitucional están equivocados. Mi formación en Derecho no me permite hacer un análisis puramente político y claro, y si hablamos solo de lo político, revisemos la estrategia de quienes, la estrategia política de quienes están pues planteando este juicio político, que de seguro no son las necesidades de los ecuatorianos. Ahora, ¿cuáles son las realidades que se viven allí en la Asamblea, por lo menos hasta el día de ayer? ¿Hay claridad en cuanto a los votos? Bueno, Gustavo, asumimos que va a haber, al ser Virgilio Saquicela el actual presidente quien dirige la Asamblea, será la primera moción la que se plantee, ¿no? La de que él sea reelecto y pues en el caso de que él no alcance a tener los votos, pues se pasará a la elección de o otras mociones que sean planteadas de acuerdo a la estrategia que nosotros estamos manejando. También se va a presentar un cambio del orden del día porque se ha planteado en la convocatoria que solo se va a elegir al presidente, las vicepresidencias y los vocales, y no las comisiones, cuando eso tiene que ir de la mano. Y que la elección de las comisiones tienen que ir posterior al juicio político. Eso también nos da luces de lo que quieren hacer, es esperar a las comisiones para garantizar lo que suceda en un juicio político, porque ese es el ofrecimiento del actual presidente a la bancada de UNES. Por eso es que se tuvo ya un pronunciamiento de esta bancada al apoyo de la candidatura de Virgilio, pues ni siquiera confían en que uno de sus 47 miembros de esta bancada pueda estar al frente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo están los votos de Pachacutic? ¿Están esos 23 votos divididos o se prevé una votación orgánica? Nosotros esperamos que sea una votación orgánica, Gustavo. Sería inaudito e inexplicable que decidan los compañeros o prefieran votar por otras candidaturas cuando se tiene candidaturas propias. Al ser la segunda fuerza en la Asamblea Nacional, nosotros decidimos pues conjuntamente que pues se pueda pelear por la presidencia de la Asamblea y en ese contexto pues que se apoye al compañero o compañera que sea el electo en base a esta estrategia, Gustavo. Porque claro, hay que hablar de estrategia cuando tenemos que entender que no tenemos los 70 votos, tenemos apenas, como usted ha dicho, 23 votos y tenemos que llegar a mínimo 70. Entonces, en ese sentido, se habla, sí, de cómo van a estar conformadas las comisiones, de cómo va a estar conformado el CAL, las principales comisiones, como es fiscalización, la Comisión de Justicia, régimen económico, que son, sin duda alguna, las comisiones que llegan a tener el mayor de interés por parte de los legisladores.
Los votos de Pachacutic van a resultar fundamentales, gravitantes para el desenlace del juicio político o censurar o no censurar al presidente de la República. ¿Qué consideraciones se han hecho dentro de esto por parte de Pachacutic y cómo está influyendo el tema de las elecciones de Pachacutic, elecciones de su coordinador nacional que se dieron hace 8 días, que debían supuestamente repetirse el día de hoy, que han encontrado resistencia por parte de algunos de los sectores organizados, sectores indígenas del país, y que han sido objeto también de una acción judicial que ha suspendido esta elección? Así es, se presentó una acción de protección, Gustavo. Esta tiene un efecto suspensivo, pero todavía no se ha dado una sentencia como tal del resultado de esto, porque la vía no es la justicia plenaria, la vía es el contencioso electoral y es ahí donde se deberá resolver este tema. Todavía no tenemos un coordinador electo, Marlon Santi sigue siendo el coordinador hasta que no se resuelva este problema que se tiene a la interna, como usted ya lo ha dicho. Esperamos pues que con base al respeto y a las decisiones, nosotros también respetaremos una decisión democrática que se dé, pese a no compartir ciertos criterios de algunos candidatos pues que estuvieron participando, y pues nosotros seremos respetuosos de eso. Quisiera preguntarle qué opinión tiene usted con respecto al comunicado que lo ponemos en pantalla, firmado por Mario Fares, coordinador provincial de Pachacutic. Un comunicado bastante enredado en su contenido, pero que en el fondo lo que hace es acusarle a usted de haber negociado su posición, sus posiciones con el gobierno nacional. Bueno, Gustavo, quiero decirle que me da vergüenza leer ese comunicado con usted lo ha dicho, enredado por no ser real en lo que realmente contiene eso. Yo diría enredado, con faltas de ortografía, una vergüenza que eso firme un coordinador de un movimiento provincial. Pero quiero decirle, Gustavo, que él ya dejó de ser el coordinador provincial hace más de 5 o 6 meses. Él no es el coordinador y más bien va a tener problemas legales si es que sigue atribuyéndose una función a la cual él ya no pertenece. Se tiene oficialmente por parte del CNE un nuevo coordinador y nosotros respetamos lo que el nuevo coordinador diga, más no un coordinador que lo que quiso es imponerse en las elecciones seccionales con candidaturas que venían incluso del correísmo, y ese fue el problema que no hizo Sofía Sánchez, sino el problema que hicieron todos los cantones, y es por eso que él dejó de ser el coordinador provincial de Pachacutic. Él simplemente es un adherente más y debería de dejar de atribuirse funciones que él ya no las tiene. Así que ese comunicado a mí me tiene sin cuidado. Nada de lo que él ha dicho ha podido probar nunca, así que yo estoy con mi conciencia tranquila. Las posiciones que yo he tenido han sido siempre acordes a la ley, respetuosas de los procesos legales que existen, porque luego también nosotros los legisladores podemos tener problemas, Gustavo. La Corte Constitucional deberá hacer un control de su dictamen y ver si es que los asambleístas cumplieron eso, porque recordemos que ya existen antecedentes con respecto a este tema. Así que yo pierdo cuidado de lo que diga Mario Fares, y él ya no es el coordinador provincial de Pachacutic, de la SUAY. Bien, para culminar, abogada Sánchez, ¿cuál es su visión sobre esta semana que se inicia el día de mañana con las elecciones en la Asamblea y que posiblemente culminará ya con una perspectiva bastante más clara sobre el juicio político en contra de Guillermo Lasso? Gustavo, sin duda alguna, el día de mañana es un día histórico para el país. Nosotros estamos trabajando en la conformación de esa mayoría, pero nada está dicho. Todo veremos el día de mañana. La sesión inicia a las 10 de la mañana. Me imagino que ustedes también estarán atentos, porque de esto dependen muchos temas en el país, y sobre todo que esta asamblea se dedique a trabajar, se dedique a los temas importantes y trascendentales del país, y sea conducida por quien sí conoce de la ley y es muy respetuoso a eso. Somos los creadores de ley, no podemos irrespetar nuestra misma normativa. Así que hay una gran expectativa de todo el país, pero nosotros seremos muy respetuosos de que en democracia los 137 asambleístas tomen la decisión, y quien conduzca la asamblea pues es independiente
independientemente de lo que se pueda realizar en la Asamblea ya con el trabajo de los 137 legisladores, pero es importante esta elección, es de suma importancia esta elección. Estamos trabajando en una estrategia para ello, pero deciden los 137 asambleístas. Esto ya llega a ser también un tema numérico y pues veremos qué es lo que sucede. Nada está dicho hasta el día domingo. ¿Y sobre el juicio político? El juicio político inicia en las comparecencias el día martes, recién fuimos notificados el día de ayer. No tenemos un informe por el que se pueda tratar y analizar, sino hay que escuchar a los comparecientes y eso se dará pues esta semana que viene. Gracias, asambleísta Sánchez, por habernos atendido. Gracias, Gustavo, un gusto. Declaraciones de la asambleísta Sofía Sánchez. Ella es legisladora por Pachacutic, representante de la provincia de La Suay, candidata también para la presidencia de la Asamblea el día de mañana.